Dice la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos, capítulo 13, en el verso número 8, dice la Biblia: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El escritor sagrado da esta disertación, esta afirmación, en el contexto de una carta, de una epístola llamada a los Hebreos, porque es una carta que obviamente está dirigida a los judíos creyentes, algunos de los cuales muchos de los cuales estaban bajo una enorme presión espiritual de persecución y de otro tipo de situaciones difíciles en los que había la tentación de volverse atrás. Es decir, eran judíos que creían en todos estos ritos que se celebraban en el templo y en todas estas ceremonias y en todas estas cosas, pero que habían conocido al Señor, habían conocido el Evangelio y ahora pues libres de todas estas ceremonias y todas estas cosas, habiendo creído en Jesucristo como el sacrificio de Dios por nuestros pecados y empezado a caminar en el Señor, estaban viviendo en Cristo, pero en el momento en que se envía la carta, estaban bajo la presión de los perseguidores, porque siempre habrá perseguidores y siempre habrá persecución de todo tipo. Por supuesto que en el día de hoy, en este contexto en el que vivimos, no estamos sometidos a una persecución de esta naturaleza. En estos días leía algo sobre persecución en otros continentes, porque muchos de nosotros pensamos que las persecuciones violentas y los crímenes por causa del Evangelio, gente que es perseguida, encarcelada, que es asesinada por profesar la fe en Cristo, muchos pensamos que eso es cosa del pasado, de los siglos pasados, pero no es así. Está pasando ahora, está ocurriendo ahora en diferentes países, en Asia, en África, en donde la fe cristiana es perseguida, ¿no? Entonces, bueno, el escritor sagrado de la epístola a los Hebreos escribe esta carta en el contexto de eso, de una persecución, alentando a los creyentes a perseverar. Y de nuevo digo que sí, vamos a enfrentar diferentes tipos de persecuciones. En este caso que acabo de mencionar, hay creyentes que están sufriendo persecución violenta, etc. En el día de hoy nosotros en estas latitudes, en países llamados a sí mismos cristianos, enfrentamos otro tipo de presiones espirituales, calumnias, mentiras que se digan acerca de nosotros, oposición que personas, amigos o familiares puedan tener acerca de la fe. En fin, todo este tipo de cosas pueden ser persecuciones y constituyen presiones espirituales. Pero bueno, lo importante es que sigamos creyendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el mismo Cristo que tuvo y exhibió el poder para sanar a los enfermos, para levantar de la tumba a los muertos, el mismo Señor que habló con palabra de autoridad e hizo cesar los vientos y trajo calma a la mar, el mismo Señor que convirtió el agua en vino en una festividad en la que había el riesgo de fracasar, el mismo Señor que alimentó multitudes y que dio agua a los sedientos, el mismo Señor que perdonó pecados y que hizo tantos milagros, es el mismo que está con nosotros en el día de hoy. Es el mismo Señor que puede hoy poner paz en nuestros corazones, en tu corazón, en el corazón de cada uno. Es el mismo Señor que puede sosegar las aguas tempestuosas de las dificultades. Es el mismo Señor que puede hacer cesar la lengua mentirosa y los labios calumniadores. Es el mismo Señor que puede dar consuelo en el dolor, en la tristeza, en la pérdida, en situaciones de dificultad. Es el mismo Señor que está con nosotros y en nosotros si ya hemos recibido a Jesucristo. Y por lo tanto, esta declaración que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos debe consolarnos pensando en ese poder del Señor en el pasado, ese poder del Señor en aquellos tiempos
que es el poder del Señor que está para nosotros disponible con gracia. Pensando en eso, recordemos que Él es el mismo que puede hacer milagros, que puede hacer cambios, que puede controlar lo que nosotros no podemos controlar, detener lo que no podemos detener o abrir las puertas que no podemos abrir nosotros. Recuérdense que dice la Biblia en el Apocalipsis que el Señor es aquel que abre y ninguno cierra, o cierra y ninguno abre. Así que nosotros podemos descansar en esas verdades y descansar sobre todo en el hecho real de que es el mismo ayer y por los siglos. Él conoce nuestras vidas, nuestros corazones. Todo está en sus manos. Él es el Señor, Él es nuestro Dios. Así que demos gracias a Dios y en medio de toda situación difícil o de todo problema, de toda dificultad o de toda decisión que tengamos que hacer, recordemos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y recordemos además que ese mismo Cristo, que es el mismo que está con nosotros y en nosotros, porque Él ha prometido: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el mismo Cristo que caminó en Galilea, en Judea, que enseñó a las multitudes, que hizo milagros, es el mismo Cristo que por medio del Espíritu Santo está presente hoy en y con nosotros para socorrernos en todas las pruebas, para ayudarnos en toda necesidad, para bendecir en todos los aspectos de nuestra vida. Siempre recordemos eso y demos gracias al Señor, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él hoy está con nosotros y mañana también. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga. Le habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.